Averiguamos la masa. ¿Cómo? La fórmula fuerza es igual a masa por aceleración, nos permite despejar masa y para ello simplemente tiro la aceleración para el otro lado. Como del lado derecho está multiplicando, va a pasar a dividir. Entonces fuerza sobre aceleración es igual a masa. Esta será la fórmula que yo usaré. Masa es igual a fuerza sobre aceleración. Bien, pero aquí no tengo una fuerza, tengo dos fuerzas como mínimo. Y el problema dice que se desprecia el rozamiento, así es que no lo tomo en cuenta. Entonces tengo solamente esas dos fuerzas, F1 y F2. El detalle está en que F2 no está completamente en el eje X, sino que está entre X y Y. Para averiguar el valor en X de esta fuerza, yo tengo que cerrar el triángulo y averiguar este cateto que corresponde a F1 pero en X. Ahora aquí yo tengo un triángulo. Entonces esto va a corresponder al cateto adyacente al ángulo. ¿Cuál función trigonométrica me funciona? Coseno. Coseno del ángulo es el cateto adyacente entre la hipotenusa. El valor de la hipotenusa yo la conozco. El cateto adyacente es lo que quiero conocer. Entonces despejo cateto adyacente, tirando a multiplicar la hipotenusa. Entonces diré cos del ángulo por la hipotenusa es igual al cateto adyacente. Ahora yo podría generalizar y decir, bien, aquí tengo cos del ángulo que vale 30 y lo multiplico por la hipotenusa que es 10 newtons. Y esto va a ser el cateto adyacente que es F1 en X. Ahora podré también recordar que en el video de fuerzas en X y en Y expliqué que para averiguar el valor de una fuerza en X basta con que usted conozca el valor de la fuerza y la multiplique por el coseno del ángulo. Así de simple. Esto siempre va a ser válido cuando usted mida el ángulo correctamente respecto al círculo trigonométrico. Recordemos que en el círculo trigonométrico aquí es 0 grados, acá 90, aquí 180, 270 y volvemos a 0 o 360 que es lo mismo. Entonces si tenemos un ángulo como este de aquí que está en el primer cuadrante 30 grados, yo esos 30 grados los estoy midiendo correctamente de derecha a izquierda. Pero si en otro ejercicio me dan, por ejemplo, un ángulo que esté aquí a 60 grados, me dice el docente, esta es la fuerza que yo tengo a 60 grados. Este es un ángulo medido de forma incorrecta. Aunque el docente lo dé, así es una trampa. Debemos de saber que el ángulo correctamente se mide de derecha a izquierda y por lo tanto este ángulo va a medir 360 grados menos estos 60. Va a medir 300 grados. Y yo podría utilizar la fórmula fuerza en X, esta fuerza en X, con fuerza, el valor de la fuerza, por el coseno del ángulo. Pero continuando con el ejercicio, aquí solo estaba agregando detalles. Continuando con el ejercicio, ya puedo yo conocer el valor de la fuerza 1 en X. Sería el coseno de 30 por 10 y esto me da 8.66 newtons. Bien, entonces ahora yo tengo esta fuerza que es en X de 8.66 y esta fuerza que también es en X de 6 newtons. Entonces, en vez de decir masa es fuerza entre aceleración, diré es F1 en X más F2 en X dividido entre la aceleración. Ahora sustituyo. F1 en X vale 6 newtons, el ejercicio lo dice. F2 en X, aquí
corrijo, aquí es F2 en X, F2 en X. F2 en X vale 8.66 newtons, dividido entre la masa, entre la aceleración y el ejercicio la da 1.5 metros por segundo cuadrado, 9.77 kilogramos y redondeado es 9,8.